Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATI. En el programa de hoy recordaremos al doctor Mario Molina, el científico mexicano cuyo revolucionario trabajo sobre los clorofluorocarbonos le otorgó el Premio Nobel de Química en 1995. ¿Sabes cuál fue el primer ser vivo en ir al espacio? Si piensas que es la perrita Laika, tal vez te llevarás una sorpresa. En la entrevista conocerás a Alma Stephanie Tapia, ingeniera en materiales, quien nos compartirá su experiencia en la selección de los materiales clave que garantizan la seguridad de los astronautas fuera de la Tierra. Estás en Iberoamérica en órbita. El doctor Mario Molina fue un científico mexicano nacido en 1943, quien estudió ingeniería química en la UNAM y realizó posgrados en Alemania y Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en físico-química. Su investigación sobre los clorofluorocarbonos fue clave para proteger la capa de ozono, lo que le valió el Premio Nobel de Química en 1995. A casi 30 años de este reconocimiento, recordamos su legado y su llamado a la acción colectiva para enfrentar los desafíos ambientales. Imagina que la Tierra no tuviera capa de ozono. Si de por sí nos quemamos, terminaríamos como carbón después de exponernos al sol. Y es en serio, muy pocos seres vivos soportarían ese nivel de radiación. La capa de ozono es una capa de gases que se encuentra en la atmósfera superior y que protege a los seres vivos de los rayos UV que provienen del sol. Sin embargo, algunos compuestos químicos como los clorofluorocarbonos que son utilizados en refrigerantes y aerosoles destruyen esta capa. Los CFC eran muy utilizados durante la década de los 80 del siglo pasado, ya que se consideraba que no reaccionaban con otros elementos químicos. Pero en una investigación en la que participó el mexicano Mario Molina, se encontró que los CFC reaccionaban con el ozono y lo degradaban. En 1985, científicos británicos descubrieron un gran agujero en la capa de ozono en la Antártida. 2 años después, se firmó la eliminación de estas sustancias. A partir de ello, aunque los CFC tardarán años en desaparecer por completo, la capa de ozono se ha recuperado poco a poco. La línea de Kármán, ubicada a unos 100 kilómetros sobre el nivel del mar, marca el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, siendo un concepto clave en la aviación y la astronáutica. Hasta hoy, cientos de personas y animales han cruzado esa frontera imaginaria, considerada el punto donde oficialmente se abandona nuestro planeta. El divulgador de astronomía, Pablo Loni Pacheco, nos ofrece una visión detallada sobre los viajeros que han logrado ir más allá de esta barrera. Hola, mi nombre es Pablo Loni Pacheco del canal Cielos Despejados. Encantado de saludarlos. En abril de 1961, el ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Su viaje fue muy breve. En menos de 2 horas dio una sola vuelta a la Tierra. A los primeros cosmonautas rusos siguieron los astronautas norteamericanos, los espacionautas franceses y los taikonautas chinos. Hasta este momento, cerca de 540 personas, incluyendo turistas espaciales, representando 38 países diferentes, han superado la línea de Kármán, que es la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior a más de 100 kilómetros de altura. Es cierto, Pablo, pero poco nos hemos detenido a pensar en aquellos primeros pasajeros que no tuvieron opción y emprendieron viajes a las profundidades del espacio. Nos referimos a los animales astronautas. Ellos no solo fueron los primeros en salir al espacio, sino que superan a los humanos por miles. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos en viajar al espacio? La perrita rusa Laika, también conocida como Kudryavka, en México le diríamos la chinita por rizada, es la más célebre de toda la fauna astronauta.
Спасибо TV. Gracias, like a vos. Pero las agencias espaciales del mundo han mandado de todo: monos, gatos, ratones, moscas, peces, medusas, ranas, escorpiones, abejas, hormigas, gusanos, tortugas y hasta esos famosos frijoles saltarines originarios del noroeste de México. ¿Y de qué privilegio gozan las cucarachas que ellas han viajado al espacio y yo no? Si preguntamos cuáles fueron los primeros seres vivos que llegaron al espacio, podríamos apresurarnos a responder que fueron Laika y Yuri Gagarin. Pero, ¿sabían que el 20 de febrero de 1947 los norteamericanos lanzaron un misil alemán V-2 hasta una altura de 109 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y llevaba pasajeros? Después de 3 minutos y 10 segundos alcanzaron la altura máxima y una cápsula Blossom salió disparada. Sus pasajeros eran semillas de maíz y moscas de la fruta. Al caer, la cápsula hizo fricción con la atmósfera y se sobrecalentó, pero un paracaídas se abrió oportunamente a la altura debida y permitió un descenso relativamente suave. Al abrir la cápsula encontraron las moscas muertas y palomitas de maíz. No se crean. Los primeros seres vivos en viajar al espacio llegaron sanos y salvos. Una de las causas por las que se envía a animales pequeños es porque el costo de mandar cualquier cosa al espacio es muy elevado. Al día de hoy, omitiendo lo que la compañía SpaceX pudiera llegar a lograr en el futuro en cuanto a disminución de esta cifra, cuesta alrededor de $20,000 poner 1 kilogramo de carga en órbita terrestre. Ven, muchacho. Ay. Para mandar al espacio, muchacho, que pesa el doble de lo que pesaba Laika, tendríamos que pagar más de $240,000. Por este motivo, los animales astronautas suelen ser más bien pequeños o medianos y no gorditos como muchacho, sin ofender, muchacho. Por más de 65 años hemos experimentado, entre otras cosas, con los efectos que producen la microgravedad o la radiación cósmica en los seres vivos. Los primeros animales en ser enviados al espacio, como mencionamos antes, fueron moscas de la fruta en el cohete nazi V-2 confiscado por los norteamericanos. Desde entonces, además de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Japón, Francia, Irán y Argentina, así como las empresas Bigelow Aerospace y SpaceX, han enviado en conjunto 186 diferentes especies al espacio. Y si añadimos las bacterias, esta cifra se multiplica. Algunos científicos incluso afirman que el Curiosity podría haber llevado de aventón alrededor de 60 especies de bacterias terrestres a Marte. Mientras que los americanos usaron monos para distintas pruebas que abrieron el camino a las misiones lunares, los rusos prefirieron usar perritas callejeras y sin hogar, como yo. Según ellos, nosotras éramos más tranquilas que los monos, soportábamos mejor los entrenamientos y estábamos más adaptadas al frío extremo. Otras 2 perritas y yo fuimos entrenadas para viajes espaciales en pequeñas jaulas, para acostumbrarnos a espacios confinados, y aprendimos a comer un gel nutritivo, que sería nuestro alimento en el espacio. Nos sabía muy rico, por cierto. Para cuando Yuri Gagarin había hecho el primer vuelo espacial, al menos 10 perritas, 2 conejos, 40 ratones, 2 ratas y unas cuantas moscas ya nos le habíamos adelantado. Antes que cualquier humano, un grupo de tortugas, moscas, gusanos y bacterias fueron a la Luna y regresaron a salvo. ¿Cuáles han sido los animales que han sobrevivido por más tiempo en el espacio y regresaron sanos y salvos? ¿Y alguno de ustedes ha oído hablar de los árboles lunares? No me refiero a las plantitas de algodón chinas. No te pierdas las respuestas a estas preguntas en la segunda parte de este video con nuestros amigos de Cielos Despejados y La Silla de Hawking. Alma Stephanie Tapia es una ingeniera en materiales colombiana.
reconocida por su papel clave en el diseño y desarrollo de trajes espaciales, naves y estaciones espaciales. En la entrevista, Material Girl, como es conocida por su vasta experiencia y conocimientos en la selección de materiales para el sector espacial, nos comparte su trayectoria en la elección de los componentes que garantizan la seguridad de los astronautas en misiones más allá de la Tierra, hacia la Luna y Marte. La ingeniería de materiales es increíblemente importante porque algunas veces no lo pensamos, pero todo lo que está a nuestro alrededor está hecho de algo, o sea, la silla en que estás sentada, el carro en que manejas. Y aunque hay diseñadores que están ayudando a escoger cómo debes trabajar esa máquina, cómo debe trabajar esa silla, ese auto, lo que sea, necesitamos entender en qué ambiente va a estar trabajando y entonces qué materiales se van a escoger para poder asegurarse que ese diseño va a trabajar como queremos. Y eso es especialmente importante cuando vamos al espacio, porque cuando vamos a ir al espacio los materiales tienen que resistir temperaturas extremas, ambientes extremos, tienen que durar por mucho tiempo, bajo presión, poder también sobrevivir lanzamientos y las vibraciones y todo lo que es la fuerza que se les impone a los materiales ahí. Si los materiales son exitosos, el vehículo es exitoso, la tripulación es exitosa, la misión es exitosa. En la industria aeroespacial, lo que yo he aprendido es que en realidad cuando uno va a diseñar un material, uno va a diseñar y ayudar a contribuir al diseño de un proyecto, que uno tiene que también comenzar a pensar en cómo puede fallar, ¿sí? Entonces yo sé que pasé una parte de mi carrera, al principio de mi carrera, pudiendo estudiar fallos y por qué las cosas fallan, y cuando uno entiende por qué algo falla, puede entonces entender cómo prevenir esos fallos y diseñar para resistir fallos en el futuro. Y entonces yo creo que esos proyectos que fueron una gran base de mi carrera al principio, me capacitaron entonces para poder hacer una mejor diseñadora en el futuro, en saber cómo seleccionar materiales, y ahora en un punto donde ayudo muchas veces a supervisar los materiales que se están escogiendo y a tener esa experiencia que se ha cultivado en poder entonces revisar los diseños y saber que lo que estamos escogiendo va a poder trabajar bien para los proyectos aeroespaciales. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasnsc.com. Y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas.